nosotros hablaremos acerca de la filosofía renacentista. Bien, el Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XIV y XVI. Supuso el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. La Edad Media, como bien conocemos, es un periodo histórico que se sitúa entre la caída del Imperio Romano en el año de 476 y la caída del Imperio Bizantino en 1453. El Renacimiento es considerado el periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. Este periodo es también conocido como los años oscuros o la Edad Oscura, ya que coincide con un periodo de oscuridad, violencia e irracionalidad. Durante la Edad Media, la sociedad se dividió en estamentos donde los nobles imponían su poder sobre los campesinos que dependían de su protección. Al mismo tiempo, la Iglesia utilizaba el poder de Dios para imponer su voluntad. Esta situación contrastaba con la época clásica anterior, en la que los antiguos griegos y romanos desarrollaron campos de estudio como la ciencia, la filosofía y la política. El Renacimiento, como bien mencionábamos, es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media y que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad, la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes entre Europa y América, el ascenso de la burguesía que puso fin a los estamentos del feudalismo. Gracias a esta serie de cambios es como se desarrollaron los ideales del movimiento humanista, una nueva forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo. La cultura pasó de los monasterios a las calles, había una mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. También la invención de la imprenta favoreció a la difusión de nuevas ideas, del teocentrismo al humanismo. El teocentrismo fue lo que se vivió en la Edad Media. Entonces, hablaremos acerca de este cambio del teocentrismo al humanismo. Bien, la frase "el hombre es la medida de todas las cosas" expresaba la actitud de la nueva época. Durante el Renacimiento se produjo una separación entre la religión y la filosofía y entre la razón y la fe. La principal corriente ideológica era el humanismo. Esto porque se consideraba al hombre como el centro y la medida fundamental de todas las cosas, a diferencia del teocentrismo de la Edad Media, en la que todo giraba en torno a Dios. Muchos hombres estudiaron la obra de los filósofos y científicos de la antigüedad, griegos y romanos, que hasta entonces habían estado prohibidos. De este modo, el humanismo fue un movimiento intelectual que transformó las ideas preestablecidas durante la época medieval para adaptarlas a una sociedad más abierta y dinámica. Marsilio Ficino desempeñó un papel fundamental en el impulso de los estudios humanísticos y sobre todo en la difusión del pensamiento de Platón, a quien tradujo y comentó abundantemente. El objetivo de Ficino era conectar la filosofía griega con la revelación cristiana, considerando que la verdad se revelaba en ambas y que era precisamente su escisión la responsable de la degradación que habían sufrido. Las teorías de Ficino tuvieron una gran influencia. Desde el punto de vista religioso, se puede decir que su pensamiento puede ser interpretado como un signo de tolerancia religiosa. Un fuerte misticismo sin menoscabar el ideal humanista del hombre como el centro del universo y la concepción del arte como la expresión de la idea hacia lo absoluto.
Pico della Mirandola fue un humanista y filósofo italiano con una mente privilegiada por sus tesis sobre la superioridad y el protagonismo del hombre en el universo, dejando en segundo plano la autoridad objetiva de la Iglesia, la libertad de conciencia y la voluntad humana. Es considerado una de las figuras centrales del Renacimiento y del humanismo. Se opuso a toda forma de magia y de astrología. Él defendía que el hombre era un ser lleno de dignidad y nobleza y que debería esforzarse por responder a la alta misión por la que había sido creado. Comprender la unidad del cosmos y la unidad de lo divino. Este concepto tuvo a partir de entonces una gran influencia tanto en la filosofía y como en la religión. El suyo es un mensaje humano y divino, trascendentemente vital. Lo importante de la Mirandola es que, entre otras cosas, señala pautas que pueden hacer posible la transformación de la vida personal, condición sin lo cual no es factible la generación de un cambio en la sociedad, que para lograr un clima de tolerancia y convivencia pacífica, ciertamente de la Mirandola aportó un gran mensaje a la gente de su tiempo, pero aún tiene mucho que decir al hombre del siglo XXI. El pensamiento de Maquiavelo está dominado por el realismo político, por lo cual analiza el acto político puro sin connotaciones trascendentes o morales. Se interesó fundamentalmente en presentar la mecánica del gobierno. Es importante observar que Maquiavelo hace énfasis en el Estado como un cuerpo soberano que mantiene su vigor y unidad mediante una política de fuerza. Una tesis central es a la que Tomás Moro respondió de manera fuerte que los príncipes no actuaban en busca del bien, sino con la intención de mantenerse en su gobierno. El conocimiento político del príncipe consiste en identificarse las circunstancias de la fortuna, o como se diría hoy, en condiciones políticas, por las que se atraviesa, para que con base de estas, decir cuál es el mejor camino a seguir. En la actualidad podemos ver esta teoría en el comportamiento de algunos políticos. Muchos de ellos buscan que el pueblo esté a su lado para que puedan mantenerse en el poder, ofreciéndole a estos políticos populistas todo con el fin de no quedar mal y no perder el cargo que poseen. Ahora les continuaré explicando acerca de otro filósofo muy importante. El nombre de este es Tomás Moro. Tomás Moro fue un filósofo político que destacó bastante en la época renacentista debido a sus ideas acerca de la política. ¿Por qué es importante hablar de Tomás Moro en este periodo? Bueno, Tomás Moro se va a pronunciar desde una posición bien específica en cuanto a lo que él entendía debía ser el modelo político perfecto. Es decir, que ya no estamos hablando de un modelo político como el que conocía Platón en la antigüedad, antes de Cristo, el cual se basaba en la razón para poder gobernar. Tomás Moro tuvo una idea de cómo debería ser la política y el sistema político efectivo ideal. Por eso es que Tomás Moro va a ofrecer un modelo político como una crítica o una opción criticando el modelo social y el modelo político en el que vivían en ese momento. En la obra que nos brinda Tomás Moro nos dice que existen tres temas fundamentales que destacan bastante, como ser que no existía el dinero, es decir, que no había una moneda para poder realizar diferentes transacciones. Tampoco existía la propiedad privada, es decir, que los bienes se distribuían de manera equitativa entre todas las personas. Y como número 3 nos dice que se glorificaba el trabajo, es decir, que había una forma había una forma de trabajo digno donde las personas podían trabajar de los que ellos quisieran y todos trabajaban por igual. La utopía también es una crítica a la desigualdad rapante del gobierno monárquico, donde los aristócratas vivían con grandes privilegios a costa de la explotación de los siervos.
Esto lo podemos ver ya que en aquel entonces todas las personas de clase alta siempre vivían con mayor comodidad y mayores beneficios, en cambio a las clases trabajadoras, que estos debían de luchar para poder conseguir una mísera parte del salario o sueldo que ellos devengaban en ese entonces. Un ejemplo claro de este tipo de situaciones es el sistema económico socialista, que es conocido como un sistema utópico debido a que es una sociedad perfecta y justa. El problema que acarrea hoy en día es que las personas no saben cómo administrar bien una sociedad con este sistema económico y siempre como al ser personas no encontramos una manera de cómo poder ser justos, sino que siempre la avaricia y el poder nos hace hacer las cosas mal y nos corrompe. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento de Francis Bacon. Francis Bacon, con dos de los autores más importantes de la modernidad, ya que lo que hace es anticipar que el nuevo pensamiento filosófico que nacerá a partir del pensamiento de Descartes. Uno de los temas más favoritos de él será el de la utopía, que intenta establecer cuál es el sistema político justo, pero seguramente la aportación más importante de Francis Bacon la encontramos en el terreno de la ciencia. Así, Francisco Bacon sigue y considera que la ciencia aristotélica ya no funciona, por lo tanto debemos sustituirla como ciencia, pero también debemos cambiar la metodología de la ciencia y hay que buscar un nuevo método para la ciencia. Para la ciencia es importante solucionar los errores típicos, a los que les llama ídolos. Tenemos así pues 4 ídolos que según Francisco Bacon deben ser superados para avanzar en la ciencia. Así nos encontramos con los ídolos de la tribu, que son errores cometidos debido a las inclinaciones naturales del científico. También otro ídolo es los signos de la caverna, que son debidos a la educación que recibió el científico propio, carácter individual de los ídolos del foro, debido a las limitaciones que tiene el lenguaje. Pero seguramente el error más importante que intenta solucionar Francisco Bacon es el de los hijos del teatro, es decir, aceptar un pensamiento simple porque este pensamiento es muy antiguo. Claro, estamos en una época en la cual se intenta romper con el pensamiento griego. Considerar que el pensamiento griego es válido, un elemento que es para evitar el avance de la ciencia. Se propone como un método inductivo, es decir, un método que partiendo de un conocimiento de las partículas podemos llegar a un conocimiento general, que eso hace que esto es uno de los elementos fundamentales de la ciencia moderna, en su concepción de la ciencia, que la ciencia puede proporcionarnos poder saber que es un poder, pero no un poder de carácter político, sino un poder con el objetivo de cambiar el mundo. Hasta Francis Bacon, hasta el pensamiento, en que nadie consideraba que la necesidad que la ciencia tuviera una aplicación práctica en un conocimiento teórico, que sirva básicamente para que el científico tuviera un riesgo muy grande y puede decir, yo he llegado a un conocimiento de cómo es la realidad con Francisco Bacon, y esto cambia en el objetivo científico. Ya no es llegar al conocimiento, sino cambiar la forma de la vida de los ciudadanos, que la ciencia tenga una aplicación práctica en el día a día. Esta concepción ha llegado a nuestros días hoy. Nadie de nosotros entendemos la ciencia simplemente como un conocimiento teórico sin ningún tipo de aplicación al nivel tecnológico. Bueno, compañeros, ahora yo continuaré explicándoles acerca de otro
filósofo muy importante de este periodo del Renacimiento. Su nombre es Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un filósofo que destacó bastante en esta época debido a que éste defendía sus ideas filosóficas a pesar de haber sido juzgado y condenado a la muerte por ello. Giordano Bruno fue un sacerdote que fue expulsado de la congregación debido a su pensamiento humanista, es decir, que se dejaba llevar más por lo científico y comprobable que por lo que su religión le establecía. Giordano Bruno buscó que su doctrina filosófica respondiera a los problemas y errores que se provocaban por la decisión entre por el dogmatismo cristiano y el desarrollo de la ciencia. En este periodo, las personas creían que vivíamos en una cúpula donde se encontraba el universo encerrado, es decir, que se encontraba el Sol, las estrellas y los planetas en una esfera gigante. Pero Giordano Bruno tuvo una revelación donde pudo ver que el universo era infinito, y de hecho fue una de las primeras personas que afirmó que el universo es infinito. Algo que él dijo fue: el universo es infinito y en él se encuentran infinitos mundos. Giordano Bruno fue uno de los que desafió también al dualismo escolástico. Este sostuvo una hegemonía física de los mundos. Este creía que Dios y el mundo eran uno solo. Por tanto, la Iglesia Católica lo sentenció como culpable de herejía, ya que este atentaba contra su creencia en ese tiempo, que el mundo era una cúpula y que no podía existir nada más fuera de eso. Otra característica de Giordano Bruno es en su búsqueda acerca del conocimiento acerca del universo. Giordano Bruno se planteó varias preguntas, como: ¿cómo está organizado el universo si es infinito? ¿Cómo concebir a Dios, el creador de un universo infinito? ¿Y cómo era posible que el universo, al ser infinito, se mantenía en equilibrio y armonía? Eran preguntas que él se hacía debido a que no podía comprender muy bien cómo estaba organizado el universo, y se basaba mayormente en las investigaciones que éste hacía acerca de ello. Bueno, compañeros, ahora les hablaré acerca del método científico. El método científico fue uno de los principales problemas que se originó en el periodo renacentista, debido a que venía a desafiar a la filosofía. Los científicos del Renacimiento opinaban que el método apropiado para adquirir los conocimientos científicos no podía constituirse únicamente por la experiencia de la observación, y él necesitaba de un supuesto, de una hipótesis de la cual estos pudieran orientarse. ¿Qué es una hipótesis? Es una excelente pregunta. La hipótesis es como una pregunta que los científicos hacían a la naturaleza con el fin de que ésta pudiera confirmar o desmentir mediante la experimentación. La ciencia moderna renuncia al conocer lo que son las cosas. Solo pretende conocer la ley de la cual se basan estas. Un ejemplo claro de una hipótesis que se planteó un filósofo muy conocido es la de Galileo Galilei, que decía que la variación de la cantidad de movimiento, es decir, la velocidad, en el movimiento de caída libre es constante. Dicho de otro modo, la aceleración es constante. Un ejemplo claro de esta hipótesis es que cuando una manzana cae de un árbol, esta manzana caerá con la misma velocidad hasta tocar el suelo. No irá variando su velocidad ni de muy rápida ni muy lenta, siempre será la misma. Bueno, compañeros, esto sería todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Diego Siman y yo les voy a hablar sobre Galileo Galilei. Galileo Galilei, es casi imposible no haber escuchado alguna vez que alguien mencionara sobre Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Niño inquieto, travieso, que le daba curiosidad el universo.
Cuando Galileo Galilei creció, él y su familia se fueron a vivir a Florencia. Su papá lo inscribió en la escuela de medicina, pero a él no le gustó, a lo cual lo lleva a abandonar la universidad a los 21 años. Se cambió a estudiar física y Galileo Galilei logró construir su propio telescopio. Así podía ver él más de cerca el cielo para admirar los astros, cometas, asteroides. Lo único que pensaba era en ver más cerca el universo. En sus observaciones del cielo, Galileo Galilei se había enterado que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero la Iglesia seguía pensando que la Tierra era el centro del universo. Así que la Iglesia lo arrestó y lo llevaron a juicio, obligándolo a retractarse. Después del juicio, Galileo Galilei murmuró "empure si mueve", que significa "sin embargo se mueve". Y ahora a Galileo Galilei hoy por hoy se le conoce como el padre de la astronomía moderna y el creador de la física como la ciencia. Galileo fue el primer astrónomo en descubrir que la luna tenía montañas, igual que la Tierra. También descubrió las 4 lunas de Júpiter usando el telescopio. Galileo hizo muchas observaciones sobre nuestro sistema solar y empezó a creer que la idea de que el Sol y los demás planetas orbitaban alrededor de la Tierra, lo cual no era así. Galileo observó que todos los objetos aceleraban al mismo ritmo independientemente de su masa, algo que lo llevó a constatar de que las fuerzas eran causantes del movimiento, por lo que si a un objeto no se le aplicaba ninguna fuerza, este no se movería. Y para finalizar, les daré algunas aportaciones de Galileo Galilei a la ciencia, que sería como el microscopio, la mejora del telescopio, el compás geométrico, el péndulo, la revolución científica, aportes a la teoría copérnica, el método científico y la ley del movimiento. En conclusión, podemos decir que la época del Renacimiento se basó en el racionalismo, el humanismo y en la ciencia, que cambió la mentalidad de las personas. Este gran movimiento que revolucionó al mundo, marcando un gran paso en la época medieval al mundo moderno, gracias a todos aquellos personajes. Donde se comienza a apreciar este cambio es en el país de Italia, que se dice ser la cuna del Renacimiento. Al igual, muchos científicos y grandes creaciones iban apareciendo. Una de las creaciones que más impactaron fue la impresión. Gracias a esto surgen los libros, el conocimiento empieza a expandirse y nuevas teorías empiezan a surgir. El hombre comienza a pensar en una libertad de espíritu que lo conducirá a una libertad de pensamiento, el culto a la vida y el amor a la naturaleza. Además, el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad. Pero esto mismo hace que el hombre comience a separarse de lo cívico y lo religioso. El método científico vino a aclarar muchas dudas con respecto a cómo sucedían o por qué sucedían las cosas. Este vino a ser más palpable el hecho de que había que investigar o que había que usar un método científico para probar o comprobar ciertas cosas. Las hipótesis forman parte fundamental del método científico. Ya se creía más en la ciencia y se empezaba a usar más la ciencia, ya que ésta separa la idea de que todo sucede porque Dios quiere a que todo sucede por una razón. Llega a marcar una barrera, una pauta o un inicio en la cuestión de dejar de creer las cosas porque así nos las dijeron, a empezar a creerlas porque tienen una razón de ser o porque se puede comprobar por qué suceden.